17:38 en la República Argentina, 29:3 la temperatura en la ciudad de Paraná. Nos aporta Sebastián que en la sesión del miércoles pasado la diputada Vilma Vázquez le rindió un sentido homenaje a José Gervasio Ramírez, el supremo entrerriano. Ahí hubo una mezcla entre Ramírez y Artigas, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Está en línea Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, a quien imagino leyendo con fervor el borrador del Poder Ejecutivo de la reforma previsional. Hola, Muntes, ¿cómo va? Hola, Antonio, un gusto conversar contigo. Bien, bien. No lo vimos con tanta ciudad, no estamos tan ansiosos, si bien esperando el proyecto, pero esto es lo que venimos hablando hace 2 años. No modifica absolutamente nada porque son los mismos puntos que lo ha planteado el presidente de la Caja en reunión con la intersindical, con la Asociación Trabajadora del Estado, lo mismo que planteó el gobernador de la provincia cuando nos convocó. En definitiva, es que nosotros aportemos sobre una idea de varios puntos que quieren transformarlo en un proyecto para elevar a la legislatura. No hay nada diferente de lo que veníamos charlando. Sí hay algunos puntos que los ponen como para que nosotros vayamos aportando, pero de eso absolutamente nada. Primero que solo tenemos bien claro por dónde viene el sistema, la situación del sistema previsional o nuestra caja de jubilaciones. Pero ahora, más allá de la definición de la Asociación Trabajadora del Estado, esto no es un proyecto, y como no es un proyecto lo vamos a el lunes. Pero ya tienen, lo vamos a estar analizando. Perdón, Muntes, ya tienen el borrador, ¿no? Porque se demoró, yo pensé que iba a estar el miércoles, al final no estuvo. ¿Ya se los hicieron llegar o todavía no? Pero, Antonio, sí, nosotros de mañana nos pasó el ministro de Gobierno y Trabajo, luego el presidente de la Caja nos llamó, pero no es un borrador de una modificación del proyecto de ley, eso es lo que nosotros decimos. Está bien. A ver, hay como una idea generalizada, extendida, no sé si unánime, de que algo hay que hacer, ¿no? El tema es qué se hace y, como en cada definición de política económica, quiénes ganan y quiénes pierden. Ustedes ¿creen que efectivamente algo hay que hacer y no están del todo de acuerdo con lo que dice el gobierno? Pero desde el primer momento decimos que algo hay que hacer, que hay que modificar esta realidad, de que hay que entender por dónde vamos para esta situación de déficit que tenemos, que cada vez mayor. Seguramente que lo hemos planteado en todas las reuniones y tenemos una posición muy clara con respecto a la situación. ¿Por qué? Porque yo se lo he dicho y se lo hemos dicho todo a cada uno, ¿no? Que si vos tenés el déficit, ¿qué es lo que pretenden? Que si ganamos 1 millón de pesos, 800.000 pesos de jubilación, percibamos 600. Esta es la idea troncal que tienen. No, el 82% móvil no se va a mover porque lo vamos a calcular sobre el bruto, eso no está. Y el haber inicial de cómo lo van a tomar, ¿de dónde va a estar la reducción? Porque alcanza con elevar la edad, alcanza con que lo especiales, lo diferenciado, se le sume el aporte hasta tanto tenga la edad que te lleva el sistema para que todos tributemos iguales. A mí me parece que seamos ordinario. Muntes, a mí me parece que una de las claves es el desenganche en términos de movilidad, ¿no? Movilidad del activo y movilidad del pasivo. Bueno, pero que ahí está el quid de la cuestión. El desenganche de la movilidad es donde vamos a estar perdiendo. Ya lo planteamos, ¿te acuerdas que varias veces lo hemos hablado contigo una vez en el piso, cuando en el otro proyecto? Si el otro proyecto era exactamente lo mismo, lo que pasa que en aquel entonces no tenían el acuerdo en la legislatura para pasar. Hoy sí, porque ya pasó el IOSPER, ahora viene la Caja de Jubilaciones y tiene que ver con los acuerdos políticos para que pase. Nosotros cuando lo planteamos con muchos argumentos, la necesidad de que no podía avanzar ese proyecto de esta forma, pero que en definitiva ataca el corazón de lo que nosotros defendimos, el 82% móvil, la movilidad y el desenganche. ¿Qué van a hacer? ¿Paritarias paralelas para los jubilados y jubilados? ¿Cuál es el planteamiento en definitiva que hay? Y la reglamentación, cuando dice depende del Poder Ejecutivo, ¿y cómo lo va a reglamentar? ¿De qué forma? ¿Qué se le va a dar la potestad? Como en Córdoba, que si hay déficit y te lo está planteando, ¿no? Podemos aumentar el aporte personal. ¿Qué van a seguir aumentando el aporte personal? Nosotros hemos planteado, los que tienen tope, los 426 que ganan millones y millones de pesos, no se discute ese tema, ¿no? A ver,
Cuando a nosotros nos dicen, tipos que estuvieron gobernando durante 20 años, fueron parte de los gobiernos que llevaron el desastre en la caja de jubilaciones, nos dicen que hay que atacar a los que menos percibimos. Vamos, tenemos que ser un poco, porque si no pareciera que la rosca política nos está llevando puesta a todo. Acá mi compañera Florencia le pregunta algo. Sí, Mundes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Florencia, buenas tardes. Buenas tardes. Simplemente consultarle en este sentido, ¿no? Usted como representante de ATE me imagino que también con los otros gremios mantienen conversaciones en torno a todas estas reformas que se están dando. En términos generales le consulto si se encuentran más o menos en el mismo reclamo o si hay diferencias entre los diferentes gremios. Y otra cuestión que también le quiero consultar es si las bases también tienen posturas distintas o es generalizada esta crítica que usted está marcando. A ver, ¿cómo lo podemos ir dividiendo? Primero, cuando nos plantean sectorialmente a cada uno de los sindicatos que aportemos, ahí empieza la primera estrategia del poder del gobierno para decir, che, que cada uno plantee en su posición, porque claro, este esquema solidario de la caja de jubilaciones, vamos a ver quién se salva como puede. Y si nosotros decimos que es un sistema solidario, tiene que ser solidario entero, donde el que más percibe tiene que garantizar que el que menos percibe tenga un equilibrio. Así entendemos la solidaridad, si no, no hay solidaridad. Y ese es un tema donde seguramente nosotros lo venimos debatiendo hace mucho tiempo en la intersindical con la mayoría de los sectores. Y seguro que hay planteamiento, hay punto de vista. Lo que no tenemos de discusión con el tema del 82%, con el tema de la movilidad, con el tema del índice, con el tema de cómo vamos a garantizar que este 82% móvil del bruto a su vez tenga el resultado de la paritaria y que sea trasladado automáticamente a los jubilados y jubiladas, que no sea a través de la disponibilidad que tenga y los fondos que tenga la caja, porque si no ahí tenemos un problema, como se había planteado originalmente. Sí, eso es un tema. Seguramente hay mucho debate con respecto a la edad, hemos debatido muchísimo, intentar buscar la mejor alternativa desde la intersindical no es fácil, pero vamos en un camino donde tenemos que buscar un planteamiento en conjunto. Y en eso lo estamos trabajando, no son fáciles los momentos, porque también todos los sectores juegan y juegan muy fuerte a intentar la división de los trabajadores y trabajadoras, porque ahí es cuando hablamos del sentido de ser solidario. Y después nosotros tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que están enrolados en nuestro sindicato o son escalafón general con respecto a lo de salud mental, salud diferenciado, lo que tienen jubilaciones diferenciadas por el tipo de trabajo que realizan, y seguramente va a haber un debate muy profundo. Ahora, si nosotros lo llevamos a debatir generalmente, va a ser muy difícil, porque ahí está el quid de la cuestión. Cuando nosotros decimos, se lo planteamos en aquel entonces al gobernador Bordé, y varias veces lo hicimos público en un proyecto de la multisectorial, en aquel entonces decimos, che, ¿por dónde tiene que venir la emergencia económica en la provincia de Entre Ríos? De una vez por todas, tienen que tributar los que más ganan, de una vez por todas, tienen que tributar los que más perciben el sistema financiero, el sistema económico. O sea, usted dice, más allá de la reforma del régimen en sí mismo, el acompañamiento del Tesoro Provincial es indispensable y en ese contexto se hace necesaria una reforma tributaria en la provincia. Mucho más progresiva y más justa, porque los sistemas no dan superávit y de equilibrio en ningún lugar del mundo. Es verdad. Sabemos que tenemos... ¿Cómo? Es verdad, no, es verdad, eso es verdad. Y en eso todavía una interferencia. Y en eso es lo que hay que trabajar, porque si no, yo cuando le planteamos nosotros al presidente de la... A ver, si para buscarle un equilibrio, medianamente un equilibrio, tenemos que estar percibiendo todos 1 millón de pesos o 800.000. Sería bueno, 1 millón de pesos más o menos 1,5 millones. Ahí sí estaríamos percibiendo todo. El tema es que no es solidario, porque cuando nosotros decimos y lo planteamos con mucha seriedad, con mucho respeto, acá en esta posibilidad no hay para los que más perciben,
para ponerle tope a las jubilaciones, que no sigan habiendo tanta diferencia, no hay. No, pero en ese tema no nos animamos porque tendremos que buscar el consenso. No, pará, porque si no, siguen sacándonos nosotros los que menos percibimos, los que tenemos que lucharla más, y hay sectores que no se lo tocan. Vuelvo a repetirte lo mismo. Tuvieron 20 años en un lugar donde no dijeron absolutamente nada y hoy son verdugos de los compañeros, lo andan persiguiendo. Última pregunta, sin perjuicio de que respecto del contenido en sí mismo de la reforma, me parece que vamos a estar hablando unas cuantas semanas más. Pregunto, ¿da por hecho que el oficialismo podrá también en este caso jugar con una división del bloque peronista en el Senado y obtener así medios sueltos, 1 o 2 legisladores que le permitan, o aspiran a lograr una unificación del bloque peronista en el Senado, lo que sería un obstáculo en teoría insalvable, ¿no? ¿Cómo ven esta cuestión política del tratamiento de la ley? Y eso es lo que vamos a buscar. Estamos trabajando coordinadamente con todos los sectores, todo pero no solamente para hacerle entender que no hay que avanzar de esta forma desmedida en contra de los intereses de los laburantes, hay que hacerlo de esta forma. Y ahí tenemos que ir a discutir no solamente con la oposición, también con el oficialismo. A ver, hay algo que nosotros hablábamos con el oficialismo en el otro proyecto también de reforma previsional. El entendimiento que teníamos era muchísimo y por eso no avanzó, porque había muchas dificultades entre el mismo bloque del oficialismo porque no estaban seguros de esto. Ya hay que terminar con esto de la obediencia debida porque nos viene mejor y la obediencia debida nos va a garantizar la eternidad. No, hay que discutir todo, porque si no buscamos la mejor alternativa, si no decimos que representamos a un partido, a un esquema popular y hacemos otra totalmente diferente. Es cierto que estamos en la antípoda de Milei, pero hay otros sectores que dicen ser más parecidos a un sector más racional que acompañan todas las políticas de ajuste. Bueno, claro, seguramente con eso lo vamos a ir a discutir, con ello lo vamos a ir a hablar y vamos a intentar que busquemos el mejor razonamiento. Algo hay que hacer, pero no sea cosa. Nosotros decimos que hay que hacer reforma, que somos reformistas, pero que tengamos garantía para los trabajadores y trabajadoras. Muntes, la seguimos en cualquier momento. Un saludo. Ha sido un gusto, que la pasen bien, hasta luego. Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. Bueno, ya está circulando el proyecto, el anteproyecto, que en realidad es una enumeración de 5 o 6 puntos en 6 o 7 páginas. Principales vectores a ser tenidos en cuenta en el proyecto de ley. ¿Cómo? Vectores. Muy bien. Estas disposiciones no afectarán, básicamente, no afectarán, dice el gobierno, derechos adquiridos, ni alterarán la situación previsional de quienes ya están jubilados. En cuanto al haber inicial, dice que se sostiene el 82% liquidado sobre el bruto del haber. Después habla de los regímenes especiales, habla de los afiliados con 57 y 52, tendrán derecho al beneficio según se trate de varones y mujeres, docentes con 54 y 52, y en general dice, esto es para todos los regímenes especiales, los afiliados que alcancen la edad y los requisitos para acceder a la jubilación mediante los regímenes especiales podrán optar por continuar en actividad hasta alcanzar la edad que consideren conveniente dentro del régimen general, o sea, edades más altas. En caso de no querer seguir en actividad y optar por el beneficio previsional especial, podrán continuar o deberán continuar efectuando los aportes personales correspondientes. O sea, se jubilan, pero siguen efectuando el aporte hasta alcanzar los años y la edad correspondiente al nivel general. Bueno, después viene, a mí me parece, uno de los puntos más conflictivos, el de la movilidad, y después sobre las fuentes de financiamiento del sistema, las pensiones por invalidez, la situación de los municipios, y un cuadro que va indicando cómo será la progresividad en las modificaciones de la edad, hasta alcanzar dentro de 17 años los 65 años para los varones y los 60 para las mujeres como edad para jubilarse. Bueno, todo esto gradual. Veremos qué tanto consenso hay en la legislatura de Entre Ríos. Todo depende en buena medida de lo que pase en el PP. 65. 65.
Bueno. Pero vos no sos empleada pública. No. Yo estoy como... Peor. Para abajo. Vos estás peor. Bueno, sí. 17:52. Qué hermoso.